Todos sabemos que la pandemia cambió al mundo y probablemente lo hizo de manera permanente. La política cambió, el cuidado entre personas ha cambiado, el mundo se volvió digital a la fuerza, pero probablemente lo más importante es que la economía no es la misma. Y uno de los temas que surgió durante la pandemia fue el gran reinicio. Este probablemente sea uno de los temas menos entendidos y más misteriosos que surgió en los últimos 2 años. Algunas personas creen que el gran reinicio es una conspiración que tienen las élites empresariales y los gobiernos del mundo para esclavizarnos. Otros piensan que es el comienzo de un nuevo dominio mundial de China, mientras que otros piensan que estamos entrando a una nueva era donde los gobiernos van a ser más ecológicos, cuidar del planeta y evitar el calentamiento global. Estos son solamente ejemplos que hay en el Internet. La realidad es que la interpretación y el debate del gran reinicio es interminable. No obstante, sea la interpretación que tengas, algo es cierto. Estamos en una transición y entrando a uno de los cambios económicos más significativos en la historia moderna. Pero, ¿cuál es este cambio y cómo me va a afectar a mí? En este video yo te voy a explicar la verdad detrás del gran reinicio y vamos a ver por qué este gran reinicio es lo peor que le pudo haber pasado a las clases medias. Ahora, si me has escuchado hasta ahora, probablemente pienses que este video es muy pesimista y que no te da ganas de verlo. No te preocupes, al final de este video te voy a dar consejos muy importantes que tú deberías hacer ante el gran reinicio económico. Entonces, empecemos con lo básico. ¿Qué es el gran reinicio y por qué se volvió tan controversial? Todos los años existe un llamado Foro Económico Mundial, donde se juntan todas las élites empresariales y representantes de los gobiernos más importantes del mundo a discutir los problemas actuales en el planeta Tierra. En el pasado, aquí se han discutido temas como el hambre, los problemas sanitarios en África, las deudas externas de países en desarrollo y también conflictos políticos entre naciones. Estas reuniones anuales han sido realidad desde el año 1971, cuando el fundador del foro, Klaus Schwab, creó esta tradición. Y en el año 2020, en un pueblito llamado Davos en los Alpes suizos, el tema de este foro era el Gran Reinicio Mundial. Según ellos, lo llamaron el Gran Reinicio Mundial porque esta era una oportunidad para que la élite política y económica se aproveche de la pandemia para cambiar el rumbo de nuestra sociedad. La idea era que esta vez, de manera seria, se hable del calentamiento global, de la salud mundial y de los problemas de pobreza. Klaus Schwab, el fundador del foro, decía que la pandemia es una oportunidad para que utilicemos los desarrollos tecnológicos y nos unamos para cambiar la trayectoria mundial a una más ecológica, más egalitaria y, usando sus palabras, para reformar al sistema capitalista. Él mismo dijo que no le iría mal un poco de socialismo a los sistemas capitalistas, ya que estamos viendo mucha desigualdad en el mundo. En el mismo eslogan del foro dijeron que en este reinicio tú no vas a ser dueño de nada y vas a ser feliz. Algo que es bastante extraño y asusta a cualquiera. Y es aquí que tenemos que dar un paso atrás y entender por qué este foro dio a luz a un sinfín de conspiraciones. Entonces, las élites empresariales y políticas del mundo se reunieron en los Alpes suizos a discutir un reinicio económico mundial, donde planean aprovechar la pandemia para cambiar nuestro mundo, para reformar al capitalismo y para ir hacia un mundo más ecológico y equitativo. Aquí es donde nace la controversia y las conspiraciones. En el Internet, muchas personas han dicho que este fue un foro para coordinar un reseteo económico, donde se le va a hacer la guerra a las clases medias. Ellos argumentan que, primero, con el uso de la tecnología vamos a perder toda nuestra privacidad. El foro dice que la tecnología se va a usar para educar, para analizar los comportamientos humanos, pero también para combatir el calentamiento global. Mientras que muchas personas ven esto como una excusa para poder esclavizarnos y controlarnos. Segundo, en el Internet argumentan que el foro planea controlar nuestra economía y hacernos dependientes de la élite. Ellos dicen que el foro discutió una reforma del capitalismo, donde la idea es que vamos a tener una economía cooperativa, donde las personas comparten automóviles, viviendas,
transporte público, pero también hospitales, colegios y demás. Esta es la llamada sharing economy, donde tú utilizas un automóvil si lo necesitas y solo pagas por tu uso. Pero, nuevamente, esto se interpretó como una conspiración de las élites, donde las masas van a alquilar todo a precios altos y no van a poder ser dueños de activos que les genera dinero. Que básicamente las élites nos van a quitar toda nuestra propiedad privada y cobrarnos sumas altísimas por usar servicios públicos. Pero, ¿hay algo de verdad en estas teorías conspiratorias? Es decir, viéndolo de un punto de vista objetivo, ¿es verdad que estamos siendo testigos de uno de los reseteos económicos más significantes de nuestra historia? Un reseteo donde la clase media es la que sale perdiendo y las clases altas ganando. Pues sí, hay un poco de verdad en esta situación, pero no de una manera explícita. Lo que les voy a argumentar es que el reinicio económico es efectivamente lo peor que le pudo haber pasado a las clases medias. Ahora, espero que me apoyen al ser crítico con este tema y más que nada que aprecien mi honestidad. Y ojo, quisiera que entiendan que yo siempre soy escéptico ante las teorías conspiratorias. Estas normalmente son basadas en especulación y no en hechos. Pero a continuación les voy a presentar un análisis evidenciado con hechos. Primero, quisiera que hablemos de la impresión de dinero y cómo esta fue terrible para las clases medias y bajas. Durante la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos imprimió dinero como nunca antes. Solo en el año 2020 se imprimieron casi 25% más dólares que los que habían en existencia. Pero en el año 2021 este número probablemente va a ser aún más alto. A comienzos del año se aprobó uno de los estímulos económicos más grandes en la historia del país de 1.9 billones de dólares. Pero ahora el gobierno de Joe Biden está por imprimir aún más dinero con su estímulo económico de infraestructura y educación. A causa de estos estímulos, en el año 2021 se estima que se van a imprimir un 30% más dólares. Eso significa que, en total, durante los años 2020 y 2021, se imprimió y añadió a la economía un nuevo dólar por cada dos que hay en circulación. Esto nunca se ha visto en la historia. Y a pesar de que mucho de este dinero fue en forma de estímulos para los más necesitados, las clases medias van a ser las que más van a sufrir después de toda esta impresión. Resulta que uno de los efectos más dañinos que estamos viendo a causa de esta impresión es la inflación. Existen dos tipos de inflación. Uno de ellos es la inflación a precios al consumidor, es decir, la subida de precios de todos los productos y servicios que nosotros consumimos. Este tipo de inflación ha subido a los niveles más altos de las últimas décadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay un nivel de inflación de 5 a 6% anual. Eso significa que los precios de las cosas que consumimos han subido un 5 a 6% en promedio desde el año pasado. Pero hay otro tipo de inflación que es aún más dañina para las clases medias. La inflación de activos. La inflación de activos es la subida de precios de los inmuebles, las acciones en la bolsa y básicamente todas las inversiones comunes. Durante la pandemia, el precio de absolutamente todos los activos se ha disparado a nuevos récords. Las casas, por ejemplo, tienen los precios más altos en la historia. Aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver el precio promedio de una casa en los Estados Unidos. Como verán aquí, durante la pandemia, el precio de las casas se disparó y subió más de 16%. Luego, aquí van a poder ver la subida de precios de acciones en la bolsa. Este es el índice S&P 500, que representa las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Pues este índice empezó cayéndose durante la pandemia, pero el momento que el gobierno empezó a imprimir dinero, todas las acciones en ese índice subieron de precio a nuevos récords. Si comparamos los niveles antes de la pandemia con los niveles de hoy, se ha visto una subida de 30%. Así que, como podrán ver, existe una inflación de activos exagerada. Es decir, el precio de los activos se ha disparado gracias a la impresión de dólares. Ahora, la razón por qué esto es pésimo para las clases medias es porque las clases medias son las que menos tienen activos. Muy pocas familias de clase media son dueñas de sus propias casas o apartamentos
La gran mayoría alquila. Luego, a pesar de que la bolsa de valores está abierta para todo el mundo, muy pocas personas de clase media tienen su dinero invertido ahí. Al no ser dueño de ese tipo de activos, las personas de clase media no están viendo que su patrimonio crezca. Las únicas personas que se beneficiaron de la subida de precios de activos son los dueños de dichos activos. Y esas son las personas de clase alta. Ahora, quisiera que cambiemos nuestro enfoque a los salarios, ya que las clases trabajadoras son altamente dependientes de estos. Aquí en este gráfico ustedes van a ver el crecimiento promedio de los salarios en los Estados Unidos. Como podrán ver, desde la década de los 60, el crecimiento de los salarios ha estado bajando lentamente. Antes, los salarios subían un 5 a 10% cada año, mientras que hoy en día suben entre 0 a 5% y con algunos años en negativo. Y eso significa que los salarios están al mismo nivel de siempre o están teniendo un crecimiento mínimo. Pero ahora, si aplicamos el efecto de la inflación sobre los salarios que son pagados por hora, es decir, trabajos en restaurantes, tiendas y supermercados, pues resulta que los salarios no han estado creciendo o hasta a veces han estado disminuyendo gracias a la inflación. Este es un problema muy serio, porque significa que las clases medias están viendo su costo de vida subir mientras que sus salarios no suben. Así que las clases trabajadoras están condenadas a la pobreza y peor ahora. Después de la pandemia, con la impresión de dinero, la inflación de precios al consumidor y la inflación de precios de activos se han disparado. Esto hace que sea más caro que nunca comprar una casa o invertir tu dinero en la bolsa de valores. Y para empeorarlo todo, los salarios promedio en los Estados Unidos han estado sin crecimiento o creciendo a los niveles más bajos en la historia. Así que con un costo de vida más alto, con menos probabilidades de comprar activos y con unos salarios sin crecimiento, la clase media está jodida. Ahora, ¿es esto un resultado del gran reinicio económico? Pues la verdad es que esta impresión de dinero no es ninguna novedad. La inflación nos ha estado carcomiendo nuestros ingresos y nuestra riqueza desde hace mucho tiempo. Pero ahora, después de la pandemia, esta situación se empeoró. Así que sí, uno puede decir que esta es una de las consecuencias del gran reinicio económico. Y sí, parece que la clase media está destinada a no ser dueña de nada y alquilar todo, precisamente como lo dijo el Foro Económico Mundial. Pero ustedes se acordarán que yo les dije a comienzos de este video que les quisiera dar un consejo muy importante. Mi consejo es que ahora, más que nunca, tú deberías estar invirtiendo tu dinero en distintos activos. Nunca es tarde empezar a invertir en la bolsa, así que empieza ahora. Luego, ahora más que nunca, es importante que tú no consumas las cosas que son innecesarias. No le hagas caso a todos esos anuncios y ofertas que te venden productos y servicios que no le aportan nada a tu vida. Y finalmente, es verdad lo que se discutió en el Foro Económico Mundial. El mundo digital está dominando al mundo y esta es una oportunidad. Ahora más que nunca, tú deberías sacarle el jugo a esta transición al mundo digital y empezar algún tipo de emprendimiento. Puede ser al crear algún tipo de servicio, plataforma o hasta vender tus servicios en el internet. No te quedes atrás. Esta es una gran oportunidad para crear algo. En mi caso, durante la pandemia, yo creé este canal de YouTube para poder educar a la gente sobre las finanzas personales. Todo visto de la perspectiva de un inmigrante latino que trabaja en un banco de inversiones. Así que ponte a investigar qué podrías hacer en este nuevo mundo digital y hazlo. Ahora, yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú estás de acuerdo que este gran reinicio es una guerra contra la clase media? ¿O qué crees que es este gran reinicio? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué no deberías invertir en la bolsa de valores. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.